mucho gusto que me pueden ir acompañando en esta historia de la misma filosofía, en esta aventura del pensamiento, por el cual hemos visto ya muchas reflexiones desde la época presocrática, pasando ya por la época de oro, o la filosofía ática, la filosofía por el cual se fue reflexionando sobre el mundo, sobre Dios, sobre el ser humano. Soy el filósofo mexicano José Cruz y para mí siempre es de mucho agrado que me puedan ir acompañando en esta travesía y también les deseo en estas vacaciones un buen descanso ontológico. Ya estamos ya, lo que es ya el siglo XIII, ya entrando lo que es el siglo XIV, con algunas reflexiones, pero también del punto de vista siempre de que la filosofía es una propiedad del ser humano. La filosofía muere con el ser humano, es decir, la filosofía se hizo desde la visión también limitada del ser humano. Por eso es importante volver a pensar el mundo a través también de la misma razón. Pero también en la época ya de la Edad Media que estamos aquí, que ya estamos acercándonos también a esta etapa final de la Edad Media, podemos decir que no todo fue oscurantismo. Esa es una de las etapas o de la parte que se expresa de que todo fue oscurantismo. Pues no es así. Hubo grandes personajes por el cual se fue pensando la historia a través de la misma filosofía. Ya lo hemos visto ya el propio Alberto Magno con el estudio de la naturaleza, el propio Tomás de Aquino con la unidad del intelecto, la suma teológica, suma contra los gentiles. Cada uno de estos pensadores han reflexionado y han pensado en el mundo, pero también nos ayudan a pensar nuestro presente. Por lo tanto, decir que la Edad Media fue una etapa de oscurantismo es decir aspectos de mentiras. No fue así en realidad. Hubo grandes y ahora vamos a ver a uno de ellos que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero claro está, dentro de esta grandeza también existe también docentes que ayudan a ser grandes a sus alumnos. En este caso fue el profesor Roberto Grosseteste, que fue franciscano inglés y estudió en la Universidad de Oxford, que fue maestro del siguiente filósofo que vamos a tocar y que precisamente el día de hoy trata esta cápsula de la filosofía. Muy bien, el propio Roger Bacon es uno de los precursores de lo que se va a llamar el empirismo moderno, es decir, la fuente del aprendizaje, la fuente del conocimiento por el cual se alimenta la misma filosofía, proviene de esa experiencia, del vínculo que tenemos del día a día, el vínculo de lo social, el vínculo con la familia, ese vínculo con la naturaleza, de ahí proviene ese conocimiento. Por lo tanto, podemos decir que ese tipo de pensamiento no está aún terminado. Hace falta todavía que ir buscando, ir construyendo, y es así como vamos a ir narrando, y espero que me puedan acompañar en esta gran travesía de este filósofo llamado Roger Bacon. Si Roberto Grosseteste puede considerarse como el iniciador del naturalismo de Oxford, Roger Bacon es su principal representante. Bacon fue alumno de Grosseteste, pero entre sus predecesores y maestros nombra también a Pedro Peregrino, quien en 1269 acaba su obra, epístola, una gran epístola o carta, una gran carta, a la que se refería en 1600 Gilbert, estudioso del magnetismo. Bacon nació en 1214, estudió en Oxford bajo la guía de Grosseteste y luego en París, donde se convirtió en maestro de teología. Hacia 1252 regresó a Oxford, protegido por el Papa Clemente IV, que era Guy de Fulmex, antiguo amigo de Bacon. El año siguiente de su elección como Papa, en 1266, le escribió a Bacon una carta en la que le pedía que le enviase su Opus Maius, su gran obra, como se conoce en español, la gran obra. Después de la muerte del Papa, ocurrida en 1278, el general de la orden franciscana, Jerónimo de Ascoli, condenó las teorías de Bacon, imponiéndole una severa clausura, esto es, la prisión. Al parecer, Bacon murió en 1292,
un año al que se remonta la redacción de sus compendio de estudios teológicos. La principal obra de Bacon es el Opus Maius, la gran obra, el que debía seguir, aunque solo llegaron a la forma de simples bocetos, el Opus Minus y el Opus Tertium, ¿no? Esa tercera obra. Estas tres obras se proponían constituir una auténtica enciclopedia del saber. Para Bacon, como para Averroes, Aristóteles es la perfección última del hombre. Vemos que ya en su momento, cuando vimos la filosofía griega, en la época de lo que se va a llamar la filosofía ontológica, como lo describe el profesor Nicolás Abagnano, vemos que Aristóteles confía en los sentidos, confía en la experiencia, muy distinto a Platón. Platón desconfiaba de la experiencia, porque decía que la experiencia nos miente, nos engaña los sentidos. Por lo tanto, vemos en Aristóteles lo que se va a llamar ya en filosofía el realismo moderado. ¿Qué significa esto del realismo en filosofía? Que el objeto también posee verdades, no solamente el sujeto. En decir que posee verdad es como decir que una piedra tiene peso. Y no es porque yo lo piense, sino porque la piedra en sí tiene un peso. Por lo tanto, ese realismo moderado de Aristóteles, de esa experiencia, lo va a retomar, por muy bien lo comenta Roger Bacon, en decir, bueno, de la naturaleza podemos aprender de la creación, pero también podemos saber descubrir qué cosa esconde la naturaleza. Vemos ya que los inicios de la ciencia, la mayoría de esos pasos del método científico se basa a través de la observación. Y esa observación es lo que nos ayuda para poder verificar nuestras conjeturas de la vida. Vamos haciendo conjeturas y a veces no está comprobada esas conjeturas. Es lo que dice el propio Bacon. Sin embargo, esto no significa que la investigación de la verdad finalice con Aristóteles, lo comenta muy bien. La verdad, en opinión de Bacon, es hija del tiempo. Y en efecto, a veces también la verdad se olvida en el tiempo. Precisamente en la primera parte del Opus Maius, esa gran obra, se encuentra un interesante análisis acerca de los obstáculos que se opone al logro de la verdad. Dicho análisis anticipa y recuerda el que más adelante otro Bacon, es decir, Francis Bacon, ya del siglo XVII, llevará a cabo acerca de la ídola, es decir, los ídolos. Como va más adelante del siglo XVII, lo vamos a retomar en un video pues que falta todavía que llegue sobre Francis Bacon y los ídolos. Lo va a retomar también sobre ese tipo de cavernas, ese tipo de oscuridad que no permite que el conocimiento se lleve a cabo a través de un proceso que germine y dé siempre certezas. Para Roger Bacon, la ignorancia tiene cuatro causas. Sabemos muy bien que la ignorancia a nivel educativo en un país beneficia a algunos y perjudica a muchos. La pregunta es, ¿realmente el saber causa felicidad? ¿El saber causa también molestia para algunos grupos políticos, algunos grupos de poder? ¿Qué pasa si una sociedad, lo comenta Bacon, tiene un conocimiento certero, un conocimiento verdadero? ¿Qué pasaría con ello? Pues bien, dentro del Opus Minus, dentro del Opus Tertium, dentro de la obra de Opus Maius, esas son las obras de Roger Bacon, las más representativas. Ahora vamos a entrar ya en su doctrina, en este tipo de características que dice sobre que la ignorancia tiene cuatro causas, como les he dicho. La ignorancia realmente beneficia a algunos o perjudica a muchos. Vamos a ver qué dice Roger Bacon sobre las cuatro causas. Primer punto, el ejemplo de la autoridad frágil e ingenua. Aquí vemos que por más que el ser humano trate de quitar ese velo de la ignorancia a través de una educación, a través de una didáctica, de una pedagogía filosófica, va a existir siempre limitaciones. Y vemos también que eso puede ayudar para que podamos dar certeza de nuestra vida y también tratar de equivocarnos menos. De eso se trata el propio aprendizaje de la misma filosofía. Segundo punto,
una costumbre continuada. Aquí vemos que aprender ahorita no es suficiente, sino hay que seguir generando hábitos para el mañana. Esa costumbre debe de ser una certeza, porque puedo decir en este momento, o retomar un poco la idea de Sócrates, simplemente sé que no sé nada. Puedo decir en este momento sé, pero el día de mañana a lo mejor ya no. Eso es lo que comenta Bacon, es decir, la ignorancia siempre está presente en nuestra vida. Tercer punto, las ideas del vulgo estúpido. Es una palabra muy fuerte, en efecto, pero la pregunta es, ¿qué consumimos en este siglo XXI? ¿Qué tipo de productos consumimos? Lamentablemente viene un problema también epistemológico, que a veces se pretende consumir personas, sujetos y no objetos. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Basura? ¿Cultura? ¿Arte? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por lo tanto, por eso habla de ese vulgo estúpido, comenta el propio Bacon. La ocultación, cuarto punto, la ocultación de la ignorancia a través de la ostentación de una aparente sabiduría. Aquí vemos que el que pretende decir que sabe, según la hipótesis de Bacon, retomando un poco las ideas de Sócrates, pues no sabe. Me parece que una vez darse cuenta de que uno ignora mucho es como el camino para ir conociendo acerca de lo que es el mundo en este punto. Muy bien, esos son los 4 puntos sobre el concepto de la ignorancia para el propio Bacon. Dice Bacon, la verdad es hija del tiempo y la ciencia no es obra del individuo, sino de la humanidad. Aquí vemos que eso fue el gran debate a lo largo de la Edad Media, si el conocimiento era pasivo o era activo. Sabemos muy bien que el propio Aristóteles llegó a decir que el conocimiento era totalmente pasivo, tabula rasa, y no había cambios a lo largo de la vida. Por más que yo estudiara, pues no iba a adquirir un conocimiento. Ahora sabemos que no es así. Sabemos que existen muchas inteligencias y también existen formas distintas de observar el mundo. La filosofía nos da pautas. ¿Para qué? Para conocerse uno mismo y para tratar de conocer el mundo donde estamos. Es lo que comenta el propio Bacon. Dice también, con el transcurrir del tiempo, los hombres que vienen después borran los errores de quienes le han precedido. Esta es la forma de ir progresando. Según Bacon, hay 2 modos de llegar al conocimiento, mediante la argumentación y mediante el experimento. Vemos muy bien que vamos por la vida no dando razones. Hay que saber argumentar correctamente. La filosofía te ayuda en eso. El factor de la propia lógica, más adelante cuando veamos al propio George Gadamer con la hermenéutica moderna, el concepto de interpretar correctamente la realidad, de eso habla precisamente Bacon. Y también otro punto de vista importante, la experimentación. Es decir, ir a esas causas finales. ¿Por qué está pasando esto? Vamos a ver si realmente es verdad lo que me estás diciendo. Yo creo que este tipo de método científico, como pueden ver, Edad Media, ya a mediados del siglo XIII, ¿cómo es posible que se hable de este tipo de lenguaje en la propia Edad Media? Como pueden ver, la Edad Media no fue oscurantismo. Hubo grandes luces en este tema del pensamiento, por supuesto que sí. Sigue diciendo Bacon en su argumentación, en su corpus. Dice, la argumentación puede ser concluyente, pero no nos convence y no elimina la duda. Por ello, la verdad siempre hay que encontrarla apelando a la experiencia. Vemos aquí, como se dice en griego, empereia, el conocimiento, esa experiencia, mis sentidos, qué escucho, qué veo, qué huelo. Esa es la realidad donde se estudia la filosofía, ¿no? Cosa que Platón lo descuidó bastante porque decía que la realidad pues nos miente, etcétera, etcétera. Esto puede ser externa o interna. La externa es la experiencia que realizamos a través de los sentidos. La interna no se identifica con esa autoconciencia, pero sí con la experiencia de la iluminación divina agustiniana. Vemos muy bien que aquí
Cita Bacon al propio San Agustín de Hipona, donde hablaba en el Magíster de ese maestro interno. Vean aquí que dice, sí, el ser humano puede conocer la realidad, pero siempre, claro, apelando como franciscano que fue Bacon, apelando a la fe. A través de la experiencia externa llegamos a las verdades naturales y a través de la iluminación divina a las sobrenaturales, partiendo de un método inductivo, de lo particular a lo general, a través de ir buscando las cosas particulares del mundo, un árbol, una persona, una casa, una ciudad, puedo ir descubriendo esa grandeza del ser humano, pero una grandeza mayor que es Dios. Por lo que respecta más concretamente al conocimiento de la naturaleza, Bacon, al igual que su maestro, Roberto Grosseteste, defiende el carácter fundamental de la matemática. Estudioso de la física y sobre todo de la óptica, Bacon estableció las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Estudió las lentes y explicó cómo había de colocarlas para construir anteojos. La invención de los lentes se atribuye precisamente a Bacon. Curiosamente, cuando utilizamos algunos anteojos para leer, para manejar en el auto, nos remonta hasta este franciscano en un convento, un poco callado, pero muy brillante. Vean qué tan importante fue la Edad Media para la época del Renacimiento, la época del Barroco, la época de la Ilustración o del Iluminismo. Qué tan importante fue, ¿no lo creen? La invención de los lentes se atribuye precisamente a Bacon y telescopios. Intuyó fenómenos como el vuelo, el uso de explosivos, la circunnavegación del globo terráqueo, la propulsión mecánica, etc. Pronosticó uno solo de estos descubrimientos no sería algo digno de mención, pero resulta significativo el hecho de que se haya dado en tanta cantidad en una sola mente. La imaginación es prodigiosa de este doctor maravilla, como se le llamaba, doctor maravilloso. En opinión de Bacon, las siguientes cosas se pueden llevar a cabo únicamente con la sagacidad y los recursos propios del ingenio. Se pueden construir vehículos para navegar sin remos, de manera que naves enormes, solo un piloto avance a mayor velocidad que si las impulsase una multitud de remeros. Puede construirse carros que se muevan sin caballos, y es posible también construir máquinas para volar, y un instrumento de pequeñas dimensiones que sirva para elevar y para bajar pesos de magnitud casi infinita. ¿No recuerda en su momento Arquímedes con el sistema de palancas? Vean qué tan importante es la observación del mundo natural. Cuando viajemos en avión, cuando viajen en avión, vayan de paseo, unas vacaciones, pregúntense, esto ya se pensó desde la Edad Media. Este gran pájaro metálico, como se decía en ese entonces, alguien más lo imaginó. Y me parece que esa imaginación ya es posible en este siglo XXI. Imagínense todas las cosas que vendrán en siglos futuros. Me parece que hay que imaginarse que tantas cosas se pueden hacer, como en su momento se hizo este gran filósofo franciscano. No sería difícil construir un instrumento mediante el cual un solo hombre pueda atraer hacia él violentamente a 1000 hombres. De igual manera, es posible elaborar instrumentos que sirvan para caminar por los ríos y los mares hasta tocar el fondo de ellos, sin que el cuerpo padezca, ningún peligro. Aparatos de esta clase son los que debe haber utilizado Alejandro Magno para explorar el fondo marino, como nos refiere el astrónomo ético. Bacon afirma que instrumentos de esta clase fueron construidos en la antigüedad y se siguen haciendo hoy, excepto la máquina de volar, que ni yo ni nadie que yo conozca hemos visto jamás. Nosotros sí los hemos visto del siglo XXI. Hurra por el propio Francis Bacon. Vean la importancia. Aquí surge lo que se va a llamar la filosofía de la naturaleza, con el propio Bacon. Son una infinidad de objetos que pueden construirse, entre los que Bacon nombra a sí mismo los puentes que atraviesan los ríos,
sin pilares. Para Bacon, saber es poder. Saber es poder, en efecto. Saber siempre será un poder. Esto es lo que formula el propio Roger Bacon. Claro está que él pone también en el centro de su estudio al ser humano, ese ser humano que busca, ese ser humano que debe de descubrir la verdad a través del estudio de la naturaleza. ¿Por qué no la filosofía de este siglo XXI, en vez de estar metido en problemas de ideología del género, en vez de estar metido en deconstruir al ser humano, por qué no volver a eso? Es decir, a estudiar lo que es el ser humano en verdad, hombre y mujer. ¿Por qué no volver a eso? Es lo que se dice desde esas voces de la Edad Media. Sin duda alguna podemos decir que Grosseteste y Roger Bacon se colocan precisamente al comienzo de aquel movimiento doctrinal que, uniendo teoría y práctica, llevará hasta la ciencia moderna y al mismo tiempo a la desaparición de la concepción tradicional del mundo. Es así que un hombre muy sencillo, un hombre franciscano que tenía un horario muy apretado, en el monasterio llevó a cabo esta gran revolución a través de la imaginación, a través de observar nuestro mundo natural. Alguno se ha dicho, alguno ha expresado y se expresa que la filosofía reflexiona sobre lo que tenemos, pero ¿por qué no también pensar lo que puede pasar? Me parece que ese también es un tema de la filosofía y un tema también importante para pensar nuestro tiempo. Muy bien, querida audiencia, me da mucho gusto que me puedan ir acompañando en esta gran travesía de la filosofía de la escolástica o llamada Edad Media. Espero que me puedan acompañar más adelante con otro filósofo y claro está con su amable compañía. Me despido y hasta pronto.